Los jueces la humillaron por ser negra, pero ella los dejó mudos cuando cantó. Con todo respeto, querida, ¿estás segura de que este es tu lugar? La pregunta de la jueza Harrison resonó en el lujoso auditorio de la Academia Nacional de Talento como una bofetada sonora. Este es un concurso para jóvenes artistas prometedores. Ruby Johnson, de apenas 13 años, se mantenía firme en el centro del escenario iluminado, sosteniendo el micrófono con manos que temblaban ligeramente. No era miedo, sino una ira contenida que pocos logran dominar con tanta dignidad. Alrededor, los otros 50 niños participantes murmuraban entre sí. Algunos se veían claramente avergonzados, otros intentaban disimular risitas crueles. Sí, señora. Estoy exactamente donde debo estar, respondió ella con voz suave, aunque en sus ojos oscuros ardía un fuego. La jueza Campbell, sentada con aire majestuoso en la mesa principal, ni siquiera levantó la vista de sus notas. Bien, entonces muéstranos qué trajiste. Esperamos que sea algo apropiado para el nivel de esta institución. El tercer juez, el señor Montgomery, le susurró algo a sus colegas que provocó sonrisas discretas, pero lo suficientemente audible para que Ruby captara fragmentos como, realista, y, no te hagas ilusiones. Ruby había crecido en el barrio East Oak, donde el ruido de los trenes de carga se mezclaba con las sirenas nocturnas y donde oportunidades como esta simplemente no existían para chicas como ella. Su madre, enfermera que trabajaba 3 turnos, había ahorrado cada centavo durante 2 años para pagar la inscripción en este concurso nacional que prometía una beca completa en el conservatorio de música más prestigioso del país. ¿Qué canción elegiste?, preguntó Harrison con un suspiro impaciente, como si ya supiera que estaba perdiendo el tiempo. Amazing Grace, respondió Ruby, ignorando por completo las miradas de sorpresa de los otros concursantes. Era una elección arriesgada, una canción tradicionalmente ligada a la lucha por los derechos civiles, cantada en iglesias durante generaciones, completamente fuera del repertorio clásico que se esperaba en ese ambiente elitista. ¡Qué interesante!, murmuró Campbell, alzando por fin la vista. Bien, acabemos con esto de una vez. En ese momento, con los focos quemándole la piel y los susurros prejuiciosos llenando el aire, Ruby cerró los ojos un instante. Sus abuelas la habían cantado en marchas históricas, su bisabuela la había entonado en los campos de algodón, y ahora ella la cantaría en ese escenario donde claramente no la querían. Lo que esos jueces no sabían era que Ruby no había llegado allí por casualidad ni por suerte. En las últimas semanas había descubierto algo sobre la Academia Nacional de Talento que lo cambiaría todo. Una información que guardaba como un as bajo la manga, esperando el momento justo para usarla. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una serenidad peligrosa en su mirada que hizo que la media sonrisa del señor Montgomery se detuviera. Era la calma de quien ha enfrentado tormentas peores y ha descubierto que posee un poder mucho mayor del que nadie imagina. Si esta historia de prejuicio y superación te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de humillación se convirtió en algo que esos jueces nunca olvidarían. Pero mientras Ruby se preparaba para cantar, la jueza Campbell hizo algo que heló la sangre de todos, sacó abiertamente su celular y empezó a escribir, como si la actuación de la niña fuera demasiado irrelevante para merecer su atención. El señor Montgomery suspiró fuerte, miró su reloj y murmuró a Harrison. ¿Cuánto tiempo más tenemos que fingir que la estamos evaluando? Amazing Grace, qué elección tan predecible, comentó Harrison, sin molestarse en bajar la voz. Siempre es lo mismo con este tipo de candidatas. Piensan que una canción con historia emocional compensará su falta de técnica clásica. Ruby sintió cada palabra como un cuchillo, pero no era la primera vez. A lo largo de su vida había enfrentado comentarios similares, en la escuela, donde los profesores se sorprendían cuando sacaba buenas notas, en el supermercado, donde los guardias de seguridad la seguían discretamente por los pasillos. Y ahora aquí, en el lugar donde su voz debería hablar por sí sola, donde el talento debería ser la única moneda aceptada. Lo que esos jueces no sabían era que Ruby se había criado en el coro de la iglesia bautista Mount St. dirigido por su abuela Dorothy,
Una mujer que había cantado en giras gospel en los años 70 y había enseñado a 3 generaciones de niños que la música era más que entretenimiento, era resistencia, era fuerza, era supervivencia. Cada domingo, Ruby subía a ese pequeño escenario improvisado y cantaba para una congregación que la quería incondicionalmente, que gritaba, amén, y, canta, niña. Cuando su voz alcanzaba notas imposibles. Puedes empezar cuando quieras, dijo Campbell sin apartar la vista del celular. Pero que sea rápido. Tenemos candidatos más prometedores que evaluar. Fue entonces cuando Ruby recordó las palabras de su madre la noche anterior: cariño, a veces Dios te pone en lugares donde no te quieren precisamente porque necesita que alguien les demuestre lo equivocados que están. Pero había algo más. 3 semanas antes, mientras investigaba la Academia Nacional de Talento para su solicitud, Ruby había descubierto algo que la dejó sin palabras. En los archivos públicos en línea de la institución encontró los registros de ganadores de los últimos 20 años. En 2 décadas, solo 2 candidatos negros habían sido seleccionados, y ambos en años en que la academia enfrentaba demandas por discriminación racial. Aún más revelador. Había descubierto que el señor Montgomery, uno de los jueces que ahora la miraba con desdén, tenía un hijo que había sido rechazado en una audición similar 3 años antes en otra institución, y él había presentado una demanda alegando sesgo contra solicitantes blancos de clase media. La demanda estaba documentada en los tribunales, con Montgomery argumentando que la diversidad forzada había perjudicado las oportunidades de su hijo. Ruby también había descubierto algo sobre la jueza Campbell que lo cambiaría todo. Pero eso tendría que esperar al momento adecuado. Estamos esperando, dijo Harrison, tamborileando los dedos sobre la mesa con irritante impaciencia. En ese instante, Ruby cerró los ojos y se transportó mentalmente a Mount Sa. Podía oír la voz de su abuela: cuando cantes para Dios, niña, estarás cantando con el poder de todos los que vinieron antes que tú. Déjalos cantar a través de ti. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado en su postura. Ya no era la niña nerviosa que había entrado en ese auditorio, sino alguien que llevaba siglos de música, resiliencia y fuerza en su voz. Voy a cantar ahora, dijo Ruby, y su voz resonó con una autoridad que finalmente hizo que Campbell apartara la mirada del celular. Lo que esos 3 jueces no sabían era que estaban a punto de presenciar no solo una audición, sino el comienzo de algo que cambiaría para siempre la reputación de la Academia Nacional de Talento. Ruby no había venido solo a cantar. Había venido a buscar justicia. Y cada nota que estaba a punto de entonar llevaba no solo su voz, sino la fuerza de toda una comunidad que había sido sistemáticamente excluida de esos escenarios. Cada nueva humillación solo alimentaba algo dentro de ella que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa, alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle, creciendo como una tormenta que nunca debieron provocar. Voy a cantar ahora, repitió Ruby. Algo en la forma en que sus palabras resonaron por el auditorio hizo que la jueza Campbell finalmente alzara la vista del teléfono. Había una extraña autoridad en esa voz joven. No era rebeldía adolescente, sino algo mucho más peligroso: confianza absoluta. El señor Montgomery soltó una risita suave. Date prisa, querida. Ya son las 5 y tengo una cena importante. Se volvió hacia Harrison y susurró lo bastante alto para que Ruby lo oyera. Al menos, cuando esto termine, podremos felicitarnos por haberle dado una oportunidad a la diversidad. El comité de ética quedará contento con nuestros números. Ruby cerró los ojos un momento. 3 semanas de investigación meticulosa habían revelado mucho más de lo que inicialmente imaginaba. El descubrimiento sobre la demanda de Montgomery era solo el principio. La verdadera bomba estaba relacionada con la jueza Campbell. 2 semanas antes, Ruby había encontrado un artículo de periódico de 1995 enterrado en los archivos digitales de la biblioteca municipal. El titular era devastador: profesora de música despedida por plagiar composiciones de sus alumnos. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer mucho más joven, pero inconfundiblemente Margaret Campbell. Durante 5 años había robado composiciones originales de sus estudiantes universitarios y las había registrado a su nombre,
construyendo toda una carrera académica sobre el talento ajeno. Pero Ruby tenía mucho más que un viejo artículo. Tenía grabaciones. 2 noches antes de la audición, Ruby había llegado temprano a la academia para practicar. En realidad, había colocado un pequeño grabador prestado por su primo periodista Marcus, escondido debajo de uno de los asientos de la primera fila. Lo que capturó en las siguientes 2 horas lo cambiaría todo. Campbell, Harrison y Montgomery se habían reunido para una preselección y hablaban abiertamente de cómo manipularían los resultados. Necesitamos al menos a un negro en las semifinales, dijo Campbell con desprecio casual. Lo suficiente para demostrar que somos inclusivos, pero no tanto como para que ganen de verdad. ¿Y qué tal esa niña de East Oak?, preguntó Harrison. Ruby algo. No pasará de la primera ronda, respondió Montgomery con arrogancia absoluta. Me encargaré personalmente de que entienda cuál es su lugar. Pero había más. Campbell había hecho una confesión que sellaría su destino. Mi reputación la he reconstruido con mucho cuidado. No permitiré que una niña de los proyectos la vuelva a amenazar. Ya he destruido carreras prometedoras antes, y lo haré de nuevo si es necesario. Ruby no había estado sola en su preparación. El Dr. Williams, director del coro Mount Sinai y profesor retirado de Derechos Civiles en la Universidad Howard, se había convertido en su mentor y aliado estratégico cuando ella le compartió sus hallazgos. Niña, le había dicho mientras revisaba las pruebas que Ruby había recopilado, no viniste aquí solo a cantar. Viniste a buscar justicia. El Dr. Williams había usado sus contactos para verificar cada pieza de información que Ruby había descubierto. Confirmó que Campbell nunca había sido investigada formalmente por plagio porque sus víctimas, estudiantes jóvenes sin recursos en aquel entonces, habían sido intimidadas para callar. Pero ahora, con las grabaciones de Ruby y los documentos que él había ayudado a localizar, tenían pruebas irrefutables de un patrón de conducta que había estado destruyendo talento durante décadas. ¿Qué planeas hacer?, le había preguntado el Dr. Williams. Ruby sonrió con una serenidad que desmentía su edad. Voy a cantar para ellos, Dr. Williams. Voy a cantar como nunca han oído antes, y luego les mostraré quiénes son realmente. Mientras los jueces esperaban impacientes, Ruby abrió discretamente su bolso y verificó que el pequeño transmisor estuviera funcionando. El Dr. Williams estaba afuera grabando todo en tiempo real, listo para enviar las pruebas a contactos de prensa que ya esperaban. Pero Ruby había guardado lo mejor para el final. Oculta en el forro de su bolso había una carta. Una carta de 1995, escrita de puño y letra por Campbell al decano de la universidad donde trabajaba, confesando sus crímenes en detalle y suplicando que no la procesaran penalmente. La carta que Campbell creía destruida había sobrevivido en los archivos personales de su antigua víctima, Sarah Jenkins, ahora una compositora exitosa que había guardado las pruebas durante 28 años, esperando la oportunidad adecuada para usarlas. Sarah había encontrado a Ruby a través del Dr. Williams. Al enterarse de que la joven confrontaría a Campbell, le ofreció inmediatamente su colaboración. Es hora de que esta mujer pague por lo que hizo. Le había dicho Sarah, entregándole a Ruby no solo la carta, sino registros de al menos una docena de otras víctimas de Campbell a lo largo de los años. Estamos esperando, repitió Harrison con creciente irritación, pero Ruby solo sonrió. Sabía que en los próximos 5 minutos no solo cantaría Amazing Grace, cantaría el requiem para las carreras corruptas de esos 3 jueces. Cada nota sería una acusación, cada verso una revelación, cada palabra una bomba cuidadosamente preparada para explotar siglos de privilegio y prejuicio disfrazados de tradición académica. Los 3 jueces no tenían idea de que estaban a punto de presenciar no solo una audición, sino el colapso público de sus propias reputaciones, construidas sobre discriminación sistemática y corrupción académica. Por un momento, cuando Ruby ajustó el micrófono y tomó aire profundamente, todos pensaron que veían a una joven nerviosa intentando impresionar a sus superiores. Pero quien mirara con atención habría notado que no era nervios lo que hacía que sus manos apretaran el micrófono con tanta determinación.
Era el poder contenido de alguien que estaba a punto de reescribir no solo su propia historia, sino la de todos los que habían sido silenciados antes que ella. Ruby tomó aire profundamente y, cuando empezó a cantar, el mundo se detuvo. Amazing Grace, how sweet the sound. Su voz resonó en el auditorio como una fuerza de la naturaleza. No era solo música, era pura emoción convertida en sonido. Cada nota llevaba siglos de lucha. Cada palabra vibraba con la autoridad de quien conoce tanto el sufrimiento como la esperanza. Los susurros maliciosos murieron al instante. Campbell dejó caer el celular de sus manos. Harrison se enderezó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. That saved a wretch like me. La voz de Ruby alcanzaba registros que hicieron que los otros niños concursantes se miraran con asombro y envidia. No era solo técnica perfecta. Era alma pura derramándose a través de cuerdas vocales que parecían bendecidas por los ángeles. Montgomery intentó mantener su expresión de desdén, pero sus ojos traicionaban el shock de presenciar algo genuinamente extraordinario. I once was lost, but now I'm found. Cuando Ruby sostuvo la nota alta durante imposibles 15 segundos sin temblor ni esfuerzo aparente, el silencio en el auditorio se volvió ensordecedor. Todas las personas presentes sabían que estaban ante algo raro. El tipo de talento que aparece una vez por generación. Was blind, but now I see. Ruby terminó la canción y, por un momento que pareció eterno, solo quedó el eco de su voz en el aire. Luego, lentamente, sonrió. Fue hermoso, ¿no creen? Dijo Ruby, y su voz ahora llevaba una autoridad que hizo que los tres jueces se removieran incómodos. Especialmente considerando que ya habían decidido reprobarme antes de escucharme siquiera. Campbell intentó hablar, pero Ruby levantó una mano. Oh, no se preocupen. Tengo pruebas. Ruby abrió su bolso y sacó un pequeño grabador. Dr. Williams, ¿puede activar la transmisión en vivo? Desde el fondo del auditorio, un elegante hombre de cabello gris asintió. Al mismo tiempo, las cuentas oficiales de redes sociales de la Academia Nacional de Talento comenzaron a transmitir en vivo a sus 2.3 millones de seguidores. Grabación de hace 2 días, anunció Ruby. Escuchen. Al instante, las voces familiares de Campbell, Harrison y Montgomery llenaron el auditorio. Necesitamos al menos a un negro en las semifinales. Lo suficiente para demostrar que somos inclusivos, pero no tanto como para que ganen de verdad. ¿Y qué tal esa niña de East Oak? Ruby algo. No pasará de la primera ronda. Me encargaré personalmente de que entienda cuál es su lugar. El rostro de Montgomery se volvió gris. Harrison intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Campbell, sin embargo, intentó atacar. Esto es un montaje. No puede simplemente. Margaret Campbell, la interrumpió Ruby, sacando un sobre amarillento de su bolso. ¿O debo llamarla por el nombre que usaba en 1995 cuando la despidieron de la Universidad Stevens por plagiar las composiciones de sus propios alumnos? Campbell palideció por completo. ¿De dónde? ¿Cómo? Sarah Jenkins guardó esta carta durante 28 años, dijo Ruby, desdoblando el papel con cuidado. Su confesión escrita a mano, admitiendo haber robado al menos 12 composiciones originales de estudiantes para construir su carrera académica. Firmada por usted, suplicando que no la procesaran penalmente. El murmullo en el auditorio se convirtió en un rugido. Varias personas empezaron a grabar con sus celulares. Campbell intentó avanzar para arrebatarle la carta, pero Ruby se apartó con gracia. Sarah no fue su única víctima, ¿verdad? Durante 28 años destruyó sistemáticamente talento joven para proteger su falsa reputación. ¿Cuántas Ruby Johnson ha silenciado a lo largo de las décadas? Detén esto inmediatamente. Gritó Harrison, encontrando al fin la voz. Eres menor de edad. No puedes hacer esto sin autorización legal. Ruby soltó una risa musical, devastadora. ¿Autorización legal? Dr. Williams, ¿puede confirmar su identidad para todos, por favor? El Dr. Williams se acercó al escenario.
Dr. Robert Williams, profesor emérito de Derechos Civiles en la Universidad Howard y abogado registrado en el estado durante 35 años. La señorita Johnson ha estado bajo mi representación legal desde que decidimos exponer esta farsa institucionalizada. Harrison intentó jugar una última carta desesperada. Aun si eso fuera cierto, ella es solo una niña de los suburbios. No tiene credenciales, ni formación clásica. Ruby sonrió de nuevo. Tengo algo mejor que credenciales falsas y títulos comprados con privilegio. Tengo talento real, y ustedes lo saben. Ruby hizo una seña al Dr. Williams, quien comenzó a proyectar en la pantalla principal del auditorio los registros de ganadores de la Academia Nacional de Talento de los últimos 20 años. 2 nombres negros en 2 décadas. Montgomery, dijo Ruby, volviéndose hacia el tercer juez. En 2020 su hijo Marcus fue rechazado en una audición para la Alianza de Conservatorios. Usted presentó una demanda alegando discriminación contra solicitantes blancos de clase media, argumentando que las políticas de diversidad perjudicaban sus oportunidades. La demanda está en el registro público. Montgomery intentó negarlo, pero Ruby continuó. Su hijo fue rechazado porque no sabía cantar. Así de simple. Pero usted prefirió creer que había una conspiración contra mediocres privilegiados antes que admitir que el verdadero talento puede venir de cualquier parte. Las cámaras de los celulares se multiplicaron. El hashtag #escándalo academia ya se usaba en cientos de publicaciones. Campbell intentó un último movimiento desesperado. No entienden. Esta niña está tratando de destruir una institución respetable. Ella. No estoy destruyendo nada, la interrumpió Ruby con absoluta calma. Ustedes lo han estado haciendo durante décadas. Yo solo estoy mostrando al mundo quiénes son realmente. El Dr. Williams se acercó con un documento oficial. Margaret Campbell, Harrison Mitchell y Douglas Montgomery quedan formalmente notificados de una demanda por discriminación racial sistemática, falsificación de registros académicos y violación de derechos civiles. Los medios nacionales ya han sido informados. Campbell se desplomó en su silla. Harrison intentó huir por la puerta trasera, pero encontró reporteros esperándolo. Montgomery simplemente se quedó inmóvil, mirando al vacío, dándose cuenta de que su carrera de 40 años había terminado en 15 minutos. Ruby tomó el micrófono una última vez. Amazing Grace era la canción favorita de mi bisabuela. La cantaba en los campos de algodón, soñando con el día en que su bisnieta pudiera cantar en cualquier escenario, juzgada solo por su voz. Hoy, por fin, ese día ha llegado. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban el auditorio y los 13 jueces enfrentaban la realidad de sus carreras destruidas, Ruby permaneció en el centro del escenario con la serenidad de quien sabe que ha hecho más que buscar justicia personal. Ha abierto una puerta que nunca más se podrá cerrar para todo el verdadero talento que vendrá después. Pero mientras el caos se desataba a su alrededor y los antiguos jueces enfrentaban la destrucción de sus reputaciones, quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cómo había logrado una niña de 13 años de los suburbios orquestar una exposición tan devastadoramente perfecta? ¿Y qué más había descubierto sobre la Academia Nacional de Talento que aún estaba por revelarse? 6 meses después, Ruby Johnson estaba en el escenario principal del Lincoln Center de Nueva York, preparándose para su debut como estudiante becada completa en el Conservatorio Juilliard, la misma institución que había rechazado a cientos de solicitantes tradicionales para hacerle un lugar especial tras el escándalo viral de la Academia Nacional de Talento. El hashtag #Revolución Amazing Grace había acumulado más de 50 millones de vistas, y la grabación original de Ruby cantando en el auditorio de esa academia corrupta se había convertido en uno de los videos más compartidos en la historia de las redes sociales. Las compañías discográficas competían por contratos con ella. Se estaban produciendo 3 documentales sobre discriminación en la educación artística basados en su historia. Damas y caballeros, anunció el presentador ante un público repleto que incluía críticos musicales internacionales, la señorita Ruby Johnson. Mientras Ruby caminaba con gracia al centro del escenario, vestida con un elegante vestido azul marino que su madre había comprado con el primer pago de su nuevo contrato discográfico,
Pensó en las devastadoras consecuencias que sus 15 minutos de valentía habían provocado. Margaret Campbell había sido formalmente despedida de la Academia Nacional de Talento y enfrentaba cargos penales en 3 estados por fraude académico. Su reputación profesional estaba completamente destruida. Sarah Jenkins y otras 11 víctimas del plagio de Campbell se habían unido en una demanda colectiva que ya había resultado en millones de dólares en indemnizaciones. Campbell, ahora de 61 años, vivía en un modesto apartamento, sobreviviendo con trabajos esporádicos como tutora privada. Su brillante carrera reducida a cenizas por el peso de décadas de crímenes finalmente expuestos. Harrison Mitchell había intentado salvar su carrera mudándose al extranjero, pero las grabaciones de Ruby se habían traducido a 17 idiomas. Dondequiera que intentara trabajar, alguien reconocía su voz de los videos virales. Su nombre se había convertido internacionalmente en sinónimo de prejuicio disfrazado de tradición académica. Su esposa lo había abandonado. Sus hijos habían cambiado de apellido, y él vivía aislado en un pequeño pueblo rural, amargado y arruinado. Montgomery había sufrido el destino más irónico de todos. Su demanda de 2020 contra la Alianza de Conservatorios fue reexaminada a la luz de las revelaciones sobre su participación en la discriminación sistemática de la academia. La demanda no solo fue desestimada, sino que él fue condenado a pagar costas legales astronómicas por litigar de mala fe. Su hijo Marcus, cuya mediocridad había sido protegida por el privilegio durante años, tuvo que enfrentar la realidad de que nunca había tenido talento suficiente para competir legítimamente. Montgomery perdió su casa, sus inversiones, y ahora trabajaba como vendedor de seguros en un pueblo donde nadie conocía su pasado. Pero la transformación más profunda había ocurrido en la propia Academia Nacional de Talento. El Dr. Williams había asumido temporalmente la dirección durante la investigación federal, implementando cambios radicales que convirtieron a la institución en un modelo de inclusión y transparencia. Las audiciones ahora se grababan completas. Los evaluadores recibían entrenamiento antidiscriminación, y los candidatos de todos los orígenes sociales recibían apoyo financiero para participar. Están ante algo especial, había dicho el Dr. Williams al público del Lincoln Center antes de presentar a Ruby. Esta joven no ha venido solo a cantarles. Ha venido a mostrarles por qué la verdadera música nunca ha conocido fronteras de color, clase social ni ninguna limitación inventada por mentes pequeñas. Ruby tomó aire profundamente, mirando al público repleto que incluía productores de Hollywood, directores de conservatorios europeos y agentes de talento que habían volado desde otros continentes solo para escucharla. En las primeras filas, su madre sonreía con lágrimas en los ojos junto a su abuela Dorothy, que sostenía orgullosa un programa autografiado. Esta noche. Dalló Ruby al micrófono, su voz resonando con la misma autoridad natural que había silenciado un auditorio de prejuicios 6 meses antes, volveré a cantar Amazing Grace. No porque necesite demostrarme de nuevo, sino porque quiero honrar a todos los que vinieron antes que yo y abrir camino a todos los que vendrán después. Mientras su voz llenaba el Lincoln Center, cada nota llevaba no solo una técnica impecable pulida por meses de entrenamiento intensivo, sino también la fuerza de alguien que había convertido la humillación en revolución. Los ejecutivos discográficos susurraban ofertas cada vez mayores. Los críticos musicales redactaban mentalmente reseñas que la compararían con leyendas de la música. Al final de la actuación, durante los 5 minutos ininterrumpidos de ovación de pie, Ruby recordó a esa niña de 13 años que había entrado en un auditorio hostil llevando solo una voz excepcional y una determinación de hierro para hacer justicia. Esa niña había descubierto que a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan brillante que haga irrelevante su oscuridad. Más tarde, en entrevistas que se transmitirían globalmente, le preguntarían a Ruby sobre el perdón y la reconciliación. Su respuesta se convertiría en una de las citas más compartidas de la década. El perdón no significa olvidar. Significa recordar para que otros nunca pasen por lo mismo. Campbell, Harrison y Montgomery pagaron por sus crímenes no porque yo buscara venganza, sino porque busqué verdad. La diferencia entre venganza y justicia es que la justicia protege a los que vienen después de ti.
3 años después, Ruby sería la artista más joven en recibir un Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Clásica. Su discurso de aceptación comenzaría con las mismas palabras que habían cerrado aquel día fatídico en la academia. Amazing Grace era la canción favorita de mi bisabuela. Hoy dedico este premio a todas las voces que han sido silenciadas a lo largo de la historia, y prometo que mientras tenga esta plataforma, ninguna nota verdadera quedará sin ser escuchada. La lección que Ruby Johnson le enseñó al mundo fue simple pero revolucionaria: el verdadero talento no pide permiso para brillar. Y las instituciones genuinamente excelentes no le temen a la diversidad. La celebran. A veces bastan 15 minutos de valentía para derribar siglos de prejuicio institucionalizado. ¿Y tú? ¿Has presenciado situaciones en las que el verdadero talento fue ignorado por prejuicios? ¿Cómo reaccionaste? Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para más historias que demuestran que la justicia, cuando se combina con talento genuino, siempre encuentra su camino.